Maestro, bienvenido, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias a ti, Aaron. Estaba buscando esta plática porque tú como venezolano tienes un punto de vista que nos interesa mucho por lo que acaba de pasar ahorita en Venezuela, Ok, más toda tu trayectoria. Creo que nos vas a aportar mucho historias no contadas. Gracias por tu ok. tiempo. No, al contrario a ti por la invitación. Gracias, maestro. Entonces, naces en Valencia, Así es. en Venezuela, Ujú. hace tantos años. Sí, hace 57. Ok, perfecto. Naces allá y esta parte me interesa. ¿Cómo percibiste tú cuando naces allá? ¿Cómo era esa Venezuela? Pues fíjate que yo vengo de una familia bien sencilla, de clase media baja casi, no sé. Este, mm, Papá trabajó siempre como una persona, un obrero, carpintero, ¿verdad? De hecho, como chiste yo decía que era como el niño Jesús, porque mi mamá era María y mi papá era el carpintero, Ok. entonces algo así, ¿no? Sí, mamá ama de casa, papá carpintero, normal, una vida tranquila, una familia, digamos, tradicional. Tres hermanos, un hermano mayor, una hermana menor, yo soy el del medio. Y un país, o sea, pues claro, eres niño, ¿no? Entonces no lo ves tan desde otra perspectiva diferente, sino que lo ves como un niño, pero como un niño, pues, digamos que nunca tuve. Siempre le comento a la gente que tuve una infancia que yo considero feliz, en donde quizás tuvimos carencias, pero yo ni las noté. Entonces, eso es importante, ¿no? Claro. Creo para desarrollarme como niño y como joven fue bien en ese sentido. Ya cuando estás un poquito más grandecito empiezas a entender que pues sí habían ciertas carencias y esto, pero sin embargo, bien, bien, un país, una ciudad donde yo vivía, donde fui creciendo, la ciudad de Valencia en Venezuela es conocida como la ciudad industrial del país. Entonces fue una ciudad que se desarrolló literalmente. De hecho, viviendo aquí en Monterrey, yo siento que es como que más o menos el mismo estilo Era de lo que te iba ciudad, a comentar. Ajá. pero en una dimensión más chiquita, como un Ok, tercio, ¿no? ok, ok. En geografía y en población. Pero era más o menos lo mismo. Entonces era compartir con mucha gente foránea de otras ciudades que llegaron a la ciudad a vivir por trabajos porque se empezaron a desarrollar en esa época. Estamos hablando de los 60, 70. Yo nací a finales de los 60. Y empezó a crecer, era un boom la industria ya, industrias nacionales e internacionales también, la planta de la Ford, la planta de Firestone. Entonces, era la ciudad de desarrollo, realmente. Entonces, había mucho trabajo. De hecho, la mayor parte de mi infancia la viví en una urbanización, se llaman allá las colonias, en donde esa urbanización se construyó estaba como al borde, en las afueras del centro, pero al borde de la zona industrial. Entonces era como para que ahí trabajaran y vivieran las personas que venían foráneas o Ujú. de la ciudad que trabajaban en la zona industrial. De hecho, estaba considerada como, digamos, la urbanización o la colonia más grande de Latinoamérica en su momento. O sea, fue desarrollada literalmente por el extinto Ministerio de Obras Públicas, así se llamaba en Venezuela. Ujú. Entonces desarrollaban proyectos bien padres en ese entonces. Y esa urbanización que se llama La Isabelica, si lo llega a escuchar alguna persona va a saber que soy de allá, porque ahí viví la mayor parte de mi infancia. La construyeron para eso. Entonces te digo, había como mucho desarrollo. Y sobre todo por la parte de la industria, ¿no? Y aparte de una ciudad que te queda a 2 horas, 2 horas y media por la autopista, desde Valencia hasta Caracas, que es la capital. Entonces, este, digamos eso, yo vi como, al menos ahorita viéndolo ya en retrospectiva, que, tuve una infancia y una adolescencia en una ciudad, en un país en donde habían oportunidades en ese momento. Y que pues papá y mamá las supieron aprovechar y nos supieron orientar para que las aprovecháramos, ¿no? Así lo veo yo. Ok, era un contexto clase media Ujú. y pues la economía estaba en un boom porque era la época en donde Venezuela tenía grandes inversiones, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Entonces, de eso, pues, a lo mejor no soy la persona más experta para hablarlo, pero lo podemos conseguir ahorita con tanta información que hay. Pero sí, te digo porque, pues, yo lo viví en el sentido de que una ciudad desarrollándose rápidamente por la industria, el desarrollo de la zona industrial,
ese fue el boom en Venezuela, y pues si le seguimos sumando tiempo, te estoy hablando de los 70, ya en los 80, cuando entró en la universidad, fue la época en la cual, pues empezó a construirse en Caracas el metro, que digamos que era, en ese momento fue como un referente para Latinoamérica, porque el proyecto del metro de Caracas, de hecho, yo soy ingeniero civil y estaba en la universidad y, o sea, el sueño de cualquier estudiante era como mínimo hacer la pasantía en las obras del metro. Ok. De hecho, yo no las hice allí, pero sí tuve la oportunidad de ir cuando estaba haciendo mi tesis y todo, porque era así como, ¿quieres ir a Caracas a ver lo que estaban haciendo? Ya estaban funcionando el metro, algunas estaciones, y fue un proyecto muy bonito el del metro de Caracas. Recuerdo porque era como incluir el arte en la ciudad y en la parte moderna, ¿no? Caracas era una ciudad súper moderna. De repente, pues yo lo veo porque precisamente como estudié ingeniería civil, pues, te vas como llenando de información al respecto de esos temas, ¿no? Entonces, era una ciudad en donde para esa época, 70s, 80s, por ejemplo, se construyeron las torres que fueron los rascacielos en concreto más altos de Latinoamérica y siguen siendo, porque las estructuras, digamos, muy altas se construyen ya en acero porque es mejor, pero en concreto son las más altas de América Latina. Entonces se hicieron en esa época avenidas, edificios, que siguen estando hoy en pie en Caracas, porque eran referentes. Era una ciudad, digamos, hasta referente, tú lo escuchabas, escuchabas Caracas dentro de las capitales hasta de la moda, ¿no? Tú decías Madrid, Nueva York, Caracas. O sea, era así como que Caracas formaba parte de esa élite de ciudades que eran consideradas como ciudades capitales del mundo. Entonces, sí era un país totalmente en crecimiento, ¿no? Repito, esas cosas en el momento, tú en tu día a día no las veías, ¿no? Claro. Pero escuchabas, veías que estabas viviendo en eso y pues era tu vida, ¿no? Ok, entonces fue esta parte que tú te das cuenta de esto. Digo, ahorita en retrospectiva, pues te das cuenta de lo que era, ¿no? Así es. En el momento no, porque pues lo estás viviendo y no tienes ese grado de No, conciencia, tú ¿no? vas, claro, tú vives y menos si eres un niño en esa época o eres un Exactamente. adolescente. Ujú. Voy de acuerdo. Ok, entonces nos comentas, eres ingeniero civil. Sí, estudié ingeniería Estudias civil. allá Ujú. En Venezuela, en sí. Venezuela. Ujú, Después, bueno, sales graduado de ahí. ujú. Estudié en el Politécnico de las Fuerzas Armadas, de hecho. Ok, Ya no existe como Politécnico, ahorita es la UNEFA, la Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas, pero en ese momento era un Politécnico. Entonces tengo formación casi militar. ok, excelente, muy bien. Esa no me la sabía, maestro. Sí. Bien, entonces pasa esta época y cuando empieza esta de que dices, oye, ya no hay mucha oportunidad aquí, tengo que irme, o qué pasa ahí. ¿En qué momento fue o por qué pasó esto? Fíjate que, bueno, yo en mi carrera como ingeniero, te estoy hablando de que yo egresé de la universidad en los 80s. Este, sí era una época de muchas oportunidades, la verdad. En Venezuela todavía estaba el boom también. Yo trabajé un tiempo en algunas empresas un poquito más pequeñas hasta que conseguí un trabajo en un bufete de ingenierías que existe todavía, Inelectra se llama. Este bufete de ingeniería, digamos que hacía proyectos básicamente para la petrolera, porque allá era un boom. O sea, yo tengo esa formación, que le agradezco porque la verdad, me tocó trabajar en esa época en donde había muchísimos proyectos en la industria petrolera en Venezuela, en una empresa que hacía proyectos para el petróleo y que al final, más allá de tener tu experiencia profesional, era una escuela. Entonces para mí fue una escuela y la formación, digamos, profesional que me tocó vivir fue una experiencia bien interesante en ese sentido porque fue una época en donde te podías desarrollar profesionalmente. Entonces sí tuve digamos, mucha oportunidad. Mm, Era una época buena, tenías buenos proyectos, podías ganar buen dinero, las empresas pagaban bien, más trabajando para petróleos, esas cosas. Entonces, porque pues la economía de Venezuela, la mayoría de la gente sabe sobre el tema, sabe que dependía básicamente del petróleo, ha dependido casi siempre del petróleo, ¿no? En un alto porcentaje. Entonces, pues trabajar para el petróleo era así como lo máximo.
Entonces mi experiencia fue esa. Salir del país hasta ese momento no estaba ni Sí, pensado. no, claro, claro. No te pasaba ni por la mente. Porque había oportunidades, porque había Nada, prosperidad, había trabajo, o sea, literalmente. exactamente. Entonces era, digamos que, la época de las vacas gordas, como le dicen Sí, por sí, ahí, sí. sí. Entonces esa época de las vacas gordas que me tocó vivir, la verdad. Entonces, y lo agradezco porque pues me desarrollé profesionalmente, pero también digamos que crecí, pude lograr cosas que yo quería, comprar mi casa, viajar fuera del país. Entonces tú dices, oye, soy un profesional joven, estoy en una buena empresa, me estoy preparando, me estoy formando, aparte gano dinero, puedo hacer todas estas cosas, puedes comprar tu carro. O sea, es como que, al menos para esa época, digamos que era como que la perspectiva de la gente, ¿no? De sentirte bien y que estabas avanzando y prosperando era esa. Esas perspectivas han cambiado con los años. Ahorita la gente joven que sale de una escuela ya no lo hace así. Muy probablemente yo si fuera de esta época tampoco lo pensaría de esa manera porque pues tiene sus cosas positivas, cómo actúa la juventud ahora. Pero pues en esa época era así como decir, pues, estás prosperando porque estás logrando esto, económicamente estás creciendo, profesionalmente estás creciendo. Entonces había oportunidades, hubo, la verdad, por muchísimos años. Yo estuve, no sé, en esa empresa en Venezuela por un periodo fácil de unos 18 años, 20 años, no sé, más o menos. Pero, y después simplemente fue crecimiento profesional. De hecho, ya para los principios del 2000, me asignaron a trabajar, fui un año, la empresa tenía oficinas en Bogotá. ¿En el 2000 fue cuando llegó Chávez o todavía no llegaba? Justamente, Sí, ¿verdad? justamente, sí. Fue la En la transición. transición del siglo y de la tema político en Venezuela, justamente. Para hacer nada Ujú. más un paréntesis ahí, fue entonces cuando llega, pero llega bien, ¿no? O sea, la gente lo quería porque Sí, sí lo fíjate que, votaron bien. fíjate, yo siento que sí, 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 definitivamente. Porque para esa época pues ya estás, ya eres más adulto, ya te puedo hablar con otro nivel, otra propiedad, otra perspectiva distinta. Este, pues tú venías viendo ya las cosas que sucedían. Pues en Venezuela yo creo que como en muchos de los países de Latinoamérica y hasta de otras partes del mundo, Sí. en el tema político pues allá se manejaban también dos vertientes, ¿no? Los partidos de Acción Democrática y de COPEI, que era el social cristiano. Entonces, cuando no estaba uno en el gobierno, estaba el otro y así, más o menos, ¿no? Un ping-pong. Bipartidista. Ajá, sí. Y pues llega el momento en que pues tampoco cumples lo que prometes y cosas, al menos para el ciudadano común y corriente que precisamente lo que está buscando es oportunidades. Al final del cuento estás viendo que pues no están resultando las cosas, se deterioran las cosas por aquí, que si el seguro social ya no funciona, no sé, todas esas cositas que van sumando y van sumando, o mejor dicho, van restando, ¿no? Porque más que sumar, restan, ¿no? Entonces, pues ya se estaba viendo esa parte y aparece este personaje en el panorama político y la gente ya cansada, vota por él, ¿no? En algún sentido porque hacía ver a la gente las realidades, es cierto. Otro como no soy político y no manejo esos términos así, pero lo que popularmente se llama como el voto castigo también. Sí, Entonces vamos a claro. castigar a los partidos de gobierno y vamos a votar por este personaje. Y pues él llegó en ese momento. Entonces, principios de los 2000 todavía, digamos, estaban como los primeros. Claro, él tuvo otra historia antes porque hubo un golpe de Estado, a un presidente que estaba, él fue, digamos, el líder de los golpistas. Otros temas ahí políticos que no vienen al caso. Pero viendo la parte, digamos, del desarrollo, el crecimiento, la economía y las oportunidades, todavía ahí habían, porque más que oportunidades también había esperanza. Entonces la gente estaba esperanzada por ciertos cambios o propuestas de cambio. Entonces a principios de los 2000, repito, yo todavía estaba en Venezuela, todavía en mi mente ni siquiera pasaba la posibilidad de salir del país, porque dentro de todo pues estabas bien y con esperanzas y con Sí, ciertas porque oportunidades. era como dices tú, era un sistema bipartidista. Ajá, Llega alguien que dice, mira, hicieron esto, estos así se es. robaron tanto y esto. Entonces llega alguien y dices, oye, pues es una nueva esperanza. Y no Claro, estoy hablando de un señor que anda por acá, pero va en ese sentido de que, oye, hay una esperanza claro. y pues no hay,
no se veía el cómo pudiera venirse al traste como se vino Claro, después, claro. ¿no? No, y aparte, yo recuerdo que en esa época, al principio, o sea, porque pues ya yo era ciudadano, elector, que podía ir a participar de las elecciones, y de hecho siempre participé en Venezuela. Este, y había mucha gente de alto nivel político, de gente muy estudiosa, de gente que eran eruditos en sus temas y cosas así. Entonces, que tú dices, y que lo estaban apoyando. O sea, en ese momento yo recuerdo que había muchos personajes Ujú. del ámbito social, cultural y político del país que la gente respetaba y que, digamos, apoyaron sus propuestas. Entonces, por supuesto que eso es súper esperanzador para el común de los ciudadanos, ¿no? Entonces tú ves eso y al menos los que pensamos en participar, que no siempre somos todos, porque hay mucha gente que simplemente se espera a ver qué gobierno eligen los demás y veo ver qué pasa con eso y así sigo por el resto de la vida. Que ese es uno de los otros detalles que yo creo que tenemos en nuestros países, de que la gente realmente no es crítica, no participa, crítico no por estar de acuerdo o no con alguien, sino que lo hagas desde un punto crítico, o sea, que tú realmente lo hayas analizado y lo hayas visto y que es lo que tú consideras mejor, porque todo eso hay que respetarlo, pero que realmente lo hagas con cierto análisis, ¿no? Pero la gente no lo hace, ni lo analiza y muchas veces ni participa, que es peor todavía. Y se queja de todo, Y ¿no? se queja de todo. Ujú. Entonces, repito, en esa época todavía no pasaba por mi mente salir de allá. Hablamos del principio de los 2000. Yo inclusive estuve un año en Bogotá, viví en Colombia, con esta empresa que trabajaba en Venezuela, porque estábamos haciendo proyectos allá en Colombia para Ecopetrol. En Venezuela era para PDVSA y eso. O sea, no era una empresa petrolera, pero era una empresa que hacía proyectos ejecutivos este, para proyectos que desarrollaba la industria petrolera en Venezuela y Estaba después en Colombia. relacionada. Estaba relacionada, sí. Ujú. Éramos como una contratista, pero Ok. digamos no de la obra, de la construcción, básicamente era más de hacer el proyecto ejecutivo, los planos, la ingeniería y desarrollar todo eso. Una escuela para mí, definitivamente. Si llega a escuchar esto alguien de Inelectra de esa época, pues yo me siento súper feliz de haber formado parte de eso. Muy bien. Siempre lo digo con mucho orgullo. Em, y bueno, así fue. Después, si quieres saber por qué llegué aquí, y que fue pura casualidad del destino, ¿no? Porque, repito, todavía estaba la situación relativamente bien. Sí, porque nos dices que fue en el 2006. 2006, 2007, por ahí más o Ok. menos, exacto, sí. Bueno, yo llegué a principios de 2007, en el 2006, ya estaba todo preparado para venir, pero llegué a principios del 2007. En ese momento fue por pura casualidad. ¿Cómo era el momento económico de Venezuela en ese En momento? Venezuela, fíjate, ya estaba un poquito como que mermando la cosa. Te digo porque precisamente la empresa con que yo trabajaba, ya estaba empezando a bajar sus, digamos, proyectos, ya con el petróleo no era lo mismo. Me empezaron a ampliar también su mercado con otros tipos de empresas, industrias privadas y cosas así. Entonces, pues en esa época ya yo tenía mucho tiempo en la empresa y entonces, pues había que buscar más o menos cómo acomodar y eso. Eso, digamos que agradeciendo también eso, pues pensaron en la oficina a la cual yo pertenecía, la iban a cerrar. Entonces, pues me ofrecieron que no me fuera, que me quedara. Y en ese entonces, la opción que tenía era irme a vivir a Caracas porque la oficina principal está en Caracas. Y yo, pues como buen personaje de provincia, pues vivir en la capital no era así como que tu hit, ¿no? Así como que Caracas, no. No, no, el ritmo de vida es como salir de aquí y irte a vivir a la Ciudad de México. No digo que no lo haré en algún momento, pero si lo puedo evitar, voy solo de paseo porque me encanta, pero no para vivir, creo. Entonces igual pasaba allá en Venezuela y yo decía, oye, Caracas no quiero, Caracas no quiero. Y los jefes que tenían en ese entonces le dije, mira, yo me quedo con todo gusto en la empresa, pero mándame en la parte que tú quieras de Venezuela o del mundo. Pero no, no en Caracas, yo no quiero estar en la oficina en Caracas. Entonces ahí me tuvieron y hubo una primera propuesta de irme para Argentina.
Pero pues no se dieron las cosas X y un día me dijeron, mira, una buena y una mala. La mala es que lo de Argentina no se va a dar y la buena es que tenemos una opción que te vayas para México, para Monterrey. Y así llegué aquí, literalmente. Ok, De hecho, ni siquiera fue una decisión, si te lo digo a sinceridad, por mi mente nunca pasó ser un migrante, salir de mi país, irme de mi casa a vivir al extranjero, jamás, jamás. A pesar de que, por ejemplo, Venezuela es un país que acogió muchos extranjeros, ¿no? Ese es otro tema que a lo mejor es importante porque para hablar de esta situación, ¿no? De la situación país como tal. Yo recuerdo que yo estaba en un salón de clases y la mitad de mis compañeros eran hijos de algún extranjero, de italianos, de portugueses, de cualquier otro país de Europa, de españoles, árabes, chinos, o sea, de varios países. Entonces, estabas como muy acostumbrado. Bueno, de hecho yo de alguna manera soy descendiente de inmigrantes porque mi abuelo paterno nació en Trinidad y Tobago, pues entonces él saliendo de la isla pasó a Venezuela y en Venezuela ya hizo su familia, se casó con una venezolana y ahí venimos todos. Entonces, sí tengo, digamos, a menos esa vena de migrantes ujú, y tengo raíces migrantes, ¿no? Pero era algo como muy común, porque Venezuela, digamos, era tan próspera en ese momento que mucha gente llegaba. Yo recuerdo que conocí una vez a un señor de la extinta Yugoslavia y que yo le decía, ¿y pues usted por qué se vino para Venezuela? Y él me dijo, solamente me monté en un barco huyendo de la guerra, porque fue gente que salió de la posguerra en Europa, y decía Venezuela y dije, para allá voy. Y aquí me quedé. ok. Entonces, porque sintió que era su país y él decía que a todo el mundo le decía que él era venezolano y él no era de ninguna otra parte. Entonces, así es, ¿no? Y fíjate que es importante este tema porque yo siento que hoy, por ejemplo, yo tengo muchos amigos y compañeros de la universidad, de clases, de la vida, que son hijos de extranjeros, son venezolanos por nacimiento, pero que sus papás literalmente llegaron de migrantes a Venezuela y hoy por hoy siguen en Venezuela. Ellos siguen y defienden a Venezuela y entonces están ahí, o sea, eso me llama mucho la atención. Y yo creo que mucha gente fuera no lo sabe ni siquiera, que tú dices, bueno, ¿quién es esa gente que está allá, que pelea, que lucha, que por la libertad y todas las cosas? Y la gran mayoría son gente que son hijos de extranjeros y hasta esos mismos extranjeros que hoy son abuelos y que se quedaron allá, que defienden el país porque lo quieren mucho, pues o sea, fue el país que los acogió en esa época de los 60, 70, en donde era la prosperidad máxima a su mayor potencia en Latinoamérica. Entonces, es, es padre eso, ¿no? Que tú lo ves desde ese punto de vista. Entonces yo llegué aquí así, de pura casualidad, la verdad. Ok, sales de Venezuela no por la situación No, económica, no, sino por una oportunidad por de una oportunidad. trabajo. Y fue en el 2006-2007 que comentas. 2007, exactamente en marzo del 2007 llegué aquí. Todavía estaba Chávez, ya empezaba Sí, a haber problemas en sí. cuestiones porque empieza a bajar lo del petróleo, el Ujú, dólar, bueno, así es. el barril del petróleo empieza a bajar. Ujú, Entonces empieza a haber ya un poquito de situación claro. de fricciones, no como está ahorita, pero Ujú, ya empezaba ese dolores de parto, ¿no? claro. Sí, fíjate que estando aquí nuevo, digamos, viví algunas situaciones particulares que ya señalaban ciertos problemas en ese sentido de la parte económica y todo. Fue la época en esos 2007, 2008, donde expropian inclusive a Cemex, Sí. las plantas que tenía Cemex en Venezuela y otras cosas también que expropiaron allá. Entonces, yo recuerdo porque cuando yo llego aquí a México, existía la embajada, bueno, que existe, mejor dicho, la embajada que está en la Ciudad de México, la embajada de Venezuela, y habían algunos consulados en algunas ciudades en donde, pues había alguna persona que pudiera atender a los venezolanos que vivíamos ahí. De hecho, éramos bien poquitos los venezolanos aquí, era bien difícil ir al supermercado y escuchar a alguien que hablara con tu acento y decir de Venezuela. No era tanta la gente, y estoy hablando de hace 17 años. Y en esa época había un consulado aquí en Monterrey, que funcionaba en el edificio de Cemex que está ahí en Constitución. Eso no me lo Porque sabía. uno de los directivos de Cemex, que vivió en Venezuela, digamos que le habían otorgado en ese momento, como
estos títulos que te dan de hijo ilustre del país, no sé qué, eras extranjero pero viviste allá, pero se ganó, digamos, ese reconocimiento en Venezuela y por tener ese documento él podía ser como cónsul. Entonces él atendía en su oficina como director de Pemex, no recuerdo, de Cemex, Ese perdón. mix. Ujú. En ese tiempo y atendía para cualquier venezolano que estuviera aquí que hacíamos trámites y no teníamos la necesidad de ir a Ciudad de México pues, para hacer trámites. Entonces, pero pues eso sucedió y de repente un día ya no puedo atender porque ya pues nos peleamos, ya nos sacaron de Venezuela, yo soy de Cemex y yo no puedo atender venezolanos aquí. Le quitaron hasta esa opción, ¿no? Entonces, sí empezaron ciertos roces y ciertos temas ahí de situaciones medio complicadas. Sí, ahí atendiendo, digo, si no mal recuerdo, al principio dicen vamos a expropiar y luego se mete el gobierno mexicano, Ujú. frenan la situación, dice, bueno, ustedes administren. Y luego así quedó la negociación hasta donde Ujú. tengo entendido, y luego de repente dijeron, no, La expropiación y expropiación para y ya. afuera. Ujú. Sí, sí, sí. Sí, y así otras empresas y otras cosas, ¿no? Pero es la que más recuerdo porque pues yo estaba aquí en México, pues y entonces se sintió como ese roce, ¿no? Entonces, digamos que sí, yo estuve con cierta frecuencia viajando a Venezuela porque pues tenía poco tiempo aquí y viajaba, que si en las festividades, en Navidad o algo así, y más o menos veías las cosas allá, a veces no tan bien. Digamos no como antes, ¿no? De hecho, yo había venido a vivir aquí a Monterrey por un periodo más o menos limitado porque venía precisamente por la empresa, este, en la que trabajaba en Venezuela, que estaban abriendo operaciones aquí, pero era simplemente como abrir la oficina y te regresabas. Era un periodo de unos 2 años más o menos, pero pues empezó a dar estas situaciones allá, conseguimos la oportunidad de quedarnos aquí y dije, mira, mejor probemos suerte. O sea, literalmente soy un migrante por, no sé, por Por puras cosas, azares por del azar destino. del destino, así mismo es. Porque nunca lo vi desde ese punto de vista. Yo digo que es suerte de que lo hice de una manera diferente. Digamos que mi perspectiva como migrante aquí de venezolano es otra, es distinta porque pues no es lo que escuchas ahorita de la gente que llega, que sí caminando, que sí en el tren y cosas así por el estilo, ¿no? De hecho, ahorita, bueno, tú como también docente, hay muchos venezolanos en Monterrey, ¿no? En México. Muchísimo. Ujú. Y me tocó también algún alumno de Venezuela en negocios Ujú. y él me decía que él sí sale por ser perseguido. Ah, O sea, sí. lo metieron a la cárcel, él se manifestaba, lo agarran, lo meten a la cárcel, le ponen una buena golpiza Ya. y él, ese perfil no te tocó a ti porque cuando No. tú sales, sales por trabajo, por Sí. cuestiones diferentes y ya te tocó, para bien o para mal, quedarte aquí porque ya Claro. empezó a cambiar la situación mal en Claro, Venezuela, claro. ¿no? Sí, sí, literalmente así fue. Digamos que tuve esa, no sé si suerte, digo yo, porque no era, digamos, mi objetivo en la vida ser migrante. No porque tenga algo en contra de ser migrante, no, de eso te digo, repito, yo viví con la migración ahí a flor de piel porque la mayoría de mis compañeros de la escuela y de la universidad eran hijos de extranjeros. O sea, en Venezuela eso era como muy normal. De hecho, los procesos hasta legales de la gente, tú ni los entendías, pero eran bien sencillos. O sea, no era así esos procesos de estarte viendo y dándote visas de no sé qué cosa. La gente llegaba, trabajaba, ponía su negocio. O sea, era bien abierta el país para recibir migrantes. De hecho, creció la población gracias a los migrantes en ese momento. Pues somos un país. Una vez escuché algo así como medio de chiste que decía que los mexicanos venían de los incas y de los aztecas, los peruanos de los, eh, mm, perdón, de los mayas y los aztecas aquí, de los incas allá en Perú y de Venezuela descendíamos de los aviones y de los barcos porque digamos que nosotros nos mezclamos fue con pura gente que venía Ok. realmente de fuera, ¿no? Más allá de los africanos que llegaron en la época de la colonia y los españoles y las tribus indígenas que había, pues la verdad que la población que crece en esos años, 50, 40, 60, fue por la cantidad de migrantes que Migración. llegaron, ¿no? Entonces que nos dejaron mucha cultura, que nos dejaron muchas cosas, que traían sus tradiciones, sus comidas y al final pues nosotros somos una mezcla de todas esas cosas.
que considero muy padre, ¿no? ¿Verdad? Hay un chiste, pero no lo voy a decir tal cual porque está muy fuerte. Pero somos como el mole. Ajá. Somos la mezcla de varios picantes, para no Ya, decir ya otra sí, cosa. de varios chiles. Ya Y está bien. es que esa es la cultura, digo, eso es Hispanoamérica. Sí, sí, ciertamente. Tenemos muchas, que en México había más indígenas, sí, pero Ujú. tenemos la mezcla hasta de judíos, de De todo. árabes, Ujú. y eso es lo que somos ahorita, Claro. y es lo que la gente no entiende. Oye, nos peleamos con los españoles porque nos pidan perdón. Hablamos español. Ujú. Tenemos una cultura, tenemos hasta una Sí, religión tradicional en así es. Latinoamérica, y es gracias a eso, ¿no? Pero es parte de la cultura que tenemos en Hispanoamérica, ¿no? Así es. Sí, entonces eso, Roel, la verdad que fue de esa, digamos, esa es la historia en ese sentido. Al final sí, pues ya empiezas a ver que no tienes tantas oportunidades, ya, digamos, ir allá y ver, la última vez que viajé, hace mucho, ya hace 8 o 9 años que no viajo a Venezuela, pero esa última vez que fui, pues mis hermanos, yo tengo familia ya, todos mis papás fallecieron hace mucho tiempo, este, antes de yo pensar cualquier cosa de trabajo y de venirme o algo de eso, ¿no? Estaba muy, muy chavo yo, cuando ellos fallecieron, pero sí tengo mis hermanos allá, algunos sobrinos, y empiezas ya a ver que, pues claro, cuando eres migrante quieres ir y regresar, como yo veo aquí que cuando residas el paisano, que en las épocas de vacaciones y eso, que es muy, muy padre eso, y pues vas y estás con ellos y esos abrazos nunca están de más, entonces, es regresar por eso, pero cuando lo ves con objetividad y dices, oye, qué tan... La última vez que viajé vi mucho deterioro en la ciudad en particular. No sé, ahorita no soy, digamos, no tengo las bases para comentar porque tengo mucho tiempo que no voy, pero digo, fui hace 8 o 9 años y la ciudad estaba toda paralizada, obras que ya venían proyectos de hace tiempo se habían parado, rompieron una calle para mejorar una cosa y ahí se quedó. Entonces así como que sí te entristece un poco, yo fui, casi que estuve solamente ahí en Valencia, en la ciudad, y sí vi mucho, mucho deterioro en esa oportunidad, así como que dices, bueno, ¿dónde está la prosperidad que tanto se habla y de tanto que se comenta? Porque yo no la vi, la verdad. Desde mi punto de vista, repito, como ciudadano común y corriente, digo, bueno, pero ¿qué está pasando aquí? No es lo que tú te esperabas, del gobierno que dice, pues tengo todas las herramientas para hacer las cosas, esto es lo mejor, el cambio que estamos proponiendo, pues sí cambió, pero desde mi punto de vista para peor, ¿no? Sí, claro, pero Entonces, sí. sí, entonces, yo siento que no se ha hecho nada nuevo, nada que mejore. Pues ahorita con el tema de las redes sociales, de repente ves que hay mucha gente que está como muy de moda de ir hasta extranjeros que van y pasan por Instagram y Reels y cosas así. Y, y, y yo siento que no están tan fuera de la realidad cuando te muestran la Venezuela que está como deteriorada y la otra Venezuela que es, yo creo que la que todos tratamos de defender, que es la de la gente. Claro. La de la gente que es que somos personas bien amables, que somos personas bien receptivas, que nosotros mm, te recibimos en la casa y tú duermes en mi cama y yo duermo en el sofá. Entonces, porque así nos enseñaron y así hemos sido siempre. O sea, es como un tema ya de la cultura del venezolano de ser un dicharachero, de ser feliz, de cantar, de buscarle lo mejor a la situación, ¿no? De hecho, todavía lo ves. O sea, claro, yo creo que eso sumado que estamos en el trópico, que la gente tropical es más alegre en ese sentido, y tienes tantas playas padres ahí, tú dices, bueno, ahorita está pasando cualquier cosa en Venezuela, pero yo igual voy a la playa, déjame irme a A conectar allí, a distraer, claro. distraer y eso, y entonces es eso, digamos que sí, que tú dices, ¿qué tan mal está la situación? Porque tú ves a la gente en la playa, pero le está pasando esto otro y al final es parte de tu cultura, de tu idiosincrasia como venezolano, ¿no? Al mal tiempo buena cara. Y lo ves desde ese punto de vista. Y esa parte bonita, pues también se ve ahorita en las redes y yo digo, qué padre
que vaya gente de fuera y lo vea, ¿no? Que vea que realmente el venezolano sigue siendo así a pesar de cualquier otra situación que se esté presentando. Ok, entonces, bueno, en esta época que comentamos, tú estás aquí en Monterrey, Ujú, empieza el chavismo ya ujú, a menguar por ujú, obvias razones, que ujú, el personaje, lo que dijimos hace ratito que no lo voy a repetir en vivo, ujú. ya no está Chávez, ahora está Maduro. ¿Cómo has visto, cómo ha sido, cómo ves tú a Venezuela estando ahorita en México? ¿Cómo ves esa Venezuela en donde naciste, donde creciste? Pues fíjate que no veo mucho de eso, de esa prosperidad, de esas cosas, ¿no? Por dos razones. Una, porque ya estás fuera. Entonces, cuando estás fuera, ahorita empieza. Al principio era distinto. Yo creo que no asumías la realidad de ser migrante. Después empiezas a asumirla y a darte cuenta que realmente ya tienes tu vida aquí, haces tus cosas desde aquí. Y entonces, desde esa perspectiva como migrante, llegas allá o ves las cosas y ya no es lo mismo, ¿no? Y me atrevo a decir que prácticamente toda la gente que sale de sus países, pues aquí en México me imagino que es un país que tiene, digamos, mucha cultura de migrar a otros países, y tiene mucha población fuera de las fronteras. Digamos que cuando regresas lo disfrutas, pero también, como dice la canción de Franco De Vita, esa de extranjeros, si las has escuchado alguna vez, ¿no? Pero que ahora la asumo como mía, que dice que toda tu vida serás extranjero. Después que eres extranjero, pues vas a ser extranjero el resto de tu vida porque vas a ser extranjero hasta en tu país. Entonces llegas allá y eres extranjero. Ya no Ok, eres venezolano. sí. Y desde ese punto de vista, pues ya son muchas las cosas que no hay, que no tienes, ¿no? Digamos, a lo mejor es un poquito más sentimental el tema. Pero si lo ves ya más objetivamente, sí, yo no siento que haya un nivel de prosperidad en Venezuela que la gente pueda, si lo hubiese, no estuviera pasando toda esta situación de los migrantes ahorita, de la gente queriendo salir por cualquier parte o razón, ¿no? Porque migrantes siempre ha habido, de muchos países, que en Venezuela no éramos de mucha cultura de salir a vivir a otros países, es cierto, ni fugas de talento, porque al final había muchas opciones y oportunidades allá. Pero cuando tú empiezas a ver eso y dices, ya va, espérate, porque la gente joven que está aquí en el país no se quiere quedar aquí. Porque yo soy extranjero repito, por pura casualidad, pero mi juventud y mi parte de cuando apenas salí de la universidad y me gradué, yo me la desarrollé allá, me la viví, me la disfruté y con muchas oportunidades. Entonces, mm, en ese momento, viviendo esa experiencia, ni te pasaba por la mente irte a otra parte. Quizás a lo mejor estudiar una maestría o algo así, pero no para irte a vivir fuera. Eran muy pocas las personas que lo hacían. Entonces ahorita es al contrario. Entonces tú dices, claro que está pasando algo. O sea, no, yo creo que no tienes que ser un analista político para Para saber, sentir entiendo, que claro. está pasando una situación. Porque sobre todo para esa gente, ¿no? Porque la gente joven, la gente que está esperando precisamente crecer, desarrollarse, salirse de la casa de papá y mamá, ver qué hago ahora con mi vida. Tú dices, mi oportunidad es irme. Entonces hay una alerta ahí. Yo no puedo ser tan inconsciente de decir, no, no pasa nada, eso es que ya no quieren aquí, ¿no? Aquí hay mucho que hacer. ¿Qué hay que hacer? Cuando escuchas la economía y ves situaciones tan críticas, han cambiado las cosas, o sea, es como un ir y venir, un vaivén, un suben y bajas. Hubo un momento antes de pandemia en donde hubo una crisis en la que no había ni medicamentos, no había mucha comida, muchas cosas. Entonces yo me contactaba con mi familia y a veces traté de colaborar económicamente en algunas cosas y me acuerdo que una vez me dijeron, es que no es que mandes dinero, es que No ¿qué hay. compramos? Entonces, porque el punto era ese. El punto no era tener el dinero, sino más bien si me puedes enviar las cosas es mejor. Entonces era buscar la manera más bien de enviar cosas, algunas medicinas o algunas cosas que necesitaran. Sí, hubo una época en la que casi que ni productos de aseo personal habían. Ahorita no, ese no es el punto. Ahorita
repito, no he ido, pero lo veo por redes sociales y porque también pregunto y sigo teniendo familia allá. Y hay muchas cosas y inclusive están abriendo tiendas nuevamente. Por ejemplo, Zara había cerrado su operación en Venezuela y hace poco abrió la tienda más grande en Latinoamérica en Caracas otra vez, reabrieron. Entonces, el tema es que la economía está complicada porque ahora son más las personas que tienen menos acceso a esas cosas. Porque, pues, la verdad es que los salarios mínimos y ese tema, mm, digamos, está muy por debajo de los países más pobres del África y de Centroamérica, de cualquier cosa. O sea, tú te da dolor cuando, repito, al menos a mí, que tuve la oportunidad de vivir esas etapas por la edad que tengo y por todo el proceso que viví, de decir, bueno, de estar aquí y poder hacer todo esto que querías, a estar ahora aquí que no puedes hacer nada, no puedes tomar decisiones sobre lo que quieres, ganar tan poquito, un salario, los salarios nuestros, cuando yo te digo, cuando recién graduado, comparados en dólares eran de los mejores de Latinoamérica. O sea, ahorita no puede ser, ¿entiendes? Que en poco tiempo haya cambiado tanto la economía del país. Entonces tú dices, mira, si la economía no está funcionando, aquí está pasando algo. O sea, no tengo que ser economista, ni político, ni nada de eso para entender. Como ciudadano común, yo lo veo desde ese punto de vista. ¿Qué te dicen todos tus familiares? Bueno, comentabas esta parte de que hubo un momento en donde, aunque tuvieran dinero, pues, no había acceso porque no había los artículos, ¿no? Como medicinas y cosas así. Sí, fíjate que lo que pasa es que es difícil, ¿no? Bueno, yo tengo familia también y amistades que pues están a favor del gobierno en Venezuela y eso se respeta. Yo no, pues cada quien con su visión, porque es que yo lo veo como dos cosas distintas, ¿no? Uno es que tus creencias políticas puedan ser de determinada manera, o sea, hacia algún punto, y otra es una realidad que no podemos tapar con el dedo, ¿no? Entonces digo, Ujú. yo nunca he sido así como muy fan de la política ni nada por el estilo. Que de repente es un error, porque pues deberíamos todos ser fan de algo en la política para poder participar, ¿no? ¿Pudiste votar en esta elección? No, no, yo ¿desde cuándo? Hace mucho. Yo, mientras fuera de Venezuela, desde que me vine, creo que no he votado más, ¿no? Porque aquí en México, las veces, las oportunidades que se han tenido, tienes que a fuerza ir a la Ciudad de México, hacerlo en la embajada. Entonces, pues es complicado. Y México, un país tan grande, entonces moverte, digamos, Es muy costoso, geográficamente es muy es costoso, costoso. entonces ir a votar es un poquito complicado, ¿no? Pero no, no lo he hecho, la verdad. Pero siempre participé en las elecciones cuando estuve ya en Venezuela. Em, y te decía que entonces es un poquito complicado porque tú dices, bueno, ¿qué te dicen? Sí, la situación está así, pero a veces como que quisieran defender un poquito la situación o lo ven con otra perspectiva un poco diferente, ¿no? Entonces no tienes así como que la realidad, pero es que no hay necesidad, yo digo, es que a veces no hay necesidad de decir las cosas. Cuando la situación, el hecho dice más que las palabras, entonces tú dices, mira, está pasando esta situación. El tema de no conseguir una medicina, de tener que buscarla o algo de eso. Yo pues he estado ahorita en contacto con la situación esta última de las elecciones, con mi familia. De hecho, por ejemplo, también porque, ya sabes, también hay que ser un poquito cuidadoso del tema de las redes sociales y Sí. eso, yo te digo, yo trato de ser lo más objetivo posible. Tengo mucho tiempo que no voy a Venezuela, entonces tener las cosas de viva voz, no, es mentira. Si yo te lo digo, es mentira porque no he estado allí. Ok, yo sé, como bien hemos venido platicando ahorita, es el tema de comparar una cosa con otra. La Venezuela en la que yo viví y me desarrollé profesionalmente y todo, y la Venezuela de ahorita, yo ahora viéndola desde fuera, y viendo situaciones, porque yo sí veo, por ejemplo, aquí, que quizás muchos de los que están allá no lo ven, que yo vengo, ya tengo 17 años viviendo aquí, pues he trabajado, yo vine hasta con un trabajo ya, entonces, Ujú. mi situación es totalmente diferente a la de muchos migrantes que están llegando ahorita, ¿no? Entonces, pues ya ahorita vives relativamente bien, hiciste el esfuerzo y estás
pagando una casa, tienes tu carro, tienes tu trabajo, tienes amistades, tienes conocidos aquí, entonces tienes muchas cosas, ya tienes una vida. 17 años es una vida, pues porque todos los niños a Sí. los que yo les doy clase de 17 años, pues nacieron cuando yo llegué. Entonces, para ellos es su vida y para mí también es mi vida. Este, y entonces, pero cuando tú ves desde aquí afuera, lo que no ven los que están allá, que es ver salir en la mañana al trabajar y pararme en el semáforo y en el crucero y ver 5, 8, 3 familias de venezolanos con niños y todos ahí parados en el semáforo pidiendo, vendiendo paletas, o viendo a ver qué hace limpiándote el vidrio del el parabrisas del carro. ¿Cómo es para ti como venezolano ver eso? O sea, que tuvieron que emigrar para acá y ver que la familia con niños están aquí y Sí, están está bien sufriendo, ¿no? complicado. Fíjate que yo vivo relativamente cerca de aquí de, ¿cómo se llama la iglesia? Goretti. La Goretti, donde llegan los migrantes allá afuera y eso. Y evito pasar por allí a veces porque es deprimente. La verdad, tú ves así todos durmiéndose cuando la lluvia, cuando el frío, ahorita con el calor, este, ahí cubriéndose con una sábana afuera, todo ese tema. Y tú dices, wow, ¿qué onda con esto? Porque en Venezuela, como en muchos países de América Latina, siempre ha existido pobreza, ¿no? Pero no sé, yo no recuerdo en mi época de ya haber visto gente así en la calle viviendo de esa manera. No sé, había gente a lo mejor en casitas muy modestas, en zonas muy alejadas, típico que no te hacen las avenidas del gobierno y no llegaban y cosas así, o en el transporte público. Pero este común denominador de verlos así como aglomerados en una parte. Yo vivo en el centro de Monterrey, entonces me los consigo porque me los consigo. Entonces, y es bien complicado. Te digo, o sea, yo vengo de llegar aquí y casi que abrazar a alguien por escuchar el acento venezolano, porque no habíamos muchos venezolanos aquí, éramos poquitos. Ahorita que ya en cualquier parte te los consigues y lo peor es que en cualquier parte en mala onda, ¿no? Entonces, porque Sí. no es lo que tú quisieras ver, ¿no? Entonces tú dices, ¿por qué no ves gente que realmente migró para mejorar? Migró y están sufriéndole allí, ¿no? Entonces digo, algo hay ahí, ¿no? Yo no es posible que yo quiera huir de allá y salir del país simplemente por salir, porque está de moda caminar por la selva. Yo no creo que eso sea. Sí, entonces no es un tema de Instagram o de algo así, Sí, ¿no? porque tú sales y aunque Venezuela tenía algunas situaciones complicadas, Claro. pero dejaste esa Venezuela y luego llegas aquí, tú empiezas Ujú, a trabajar, empiezas a prosperar y ujú. empieza Venezuela a A cambiar. Y cambiar. luego dices, oye, pues ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y luego ves que tus connacionales, tus nacionales, empiezan a llegar y tienen una situación muy diferente, ¿no? O Y sea, llegar así, porque yo te digo, mira, si fuese una fuga de talentos que tú dices, no, es que se los están claro, trayendo unas empresas para acá y se están bajando del aeropuerto en el avión, no sé qué, y vienen a trabajar, pues qué padre, ¿no? Porque yo llegué así. Entonces, que sí también hay de esos aquí, ¿no? Entonces, hay muchas personas que han venido por oportunidades también laborales, sí, que salieron de alguna manera, pero no se vinieron caminando por la selva o algo de eso. Entonces, es que son dos visiones distintas de emigrar. Porque mucha gente lo decide y dice, mira, yo no me siento cómodo allá por las razones que sea, porque lo que yo estoy aspirando en mi vida aquí no lo tengo ya, que no tiene que ver ni siquiera con que temas políticos o algo, simplemente puede pasar, ¿no? Que tú dices, mira, ya yo aquí no tengo lo que yo quiero. Y para hacer esto que yo quiero hacer aquí es mejor en, no sé, en Polonia. Pues me voy a Polonia y ya está, busco las maneras de irme para allá, como lo hace mucha gente. de Porque yo acuerdo. escucho a los chavos que están estudiando que dicen, oye, es que yo quiero allá aprender de mi carrera en tal parte, voy, vengo y ya. Entonces es una manera de emigrar distinta a tener que salir huyendo por medio de una selva y caminando. O sea, he Sí, o sea, platicado por, con gente, digo, no lo he visto, no soy quien para decirte si lo vi, pero platiqué con gente así que he visto en trabajos así que sí de limpiezas de edificios, en las vigilancias que llegas y los escuchas y le preguntan. Y hubo una señora en particular que sí me comentó, me dijo, no, nosotros veníamos y dejamos gente que se iba muriendo en el camino. Y o te quedas con tu muerto o le sigues. Entonces era la hermana de alguien. Y el alguien siguió y la hermana ahí se quedó, el cadáver en la selva. Y yo en serio me dice, sí, en serio. Yo a digo, ese wow, grado, o a sea, ese de grado. O que, sea, yo te digo, la verdad, no soy, repito, no lo vi yo como para decirte, mira, hasta una foto tomé, ¿no? Bien amarillista.
Pero pues platicando con la gente, bueno, te da la curiosidad de saber por qué te viniste y cómo te viniste, y cómo llegaste, no sé qué tal cosa. Y me dice, no, así como por ahí en la selva, y eso yo, wow, wow. Ok. Entonces eso es una alerta para uno que está aquí afuera y dices, ¿qué está pasando? Sí, porque tú, como dices, yo llego por un trabajo, porque el trabajo me Ujú, comisiona, me manda. ujú. Pero cuando empiezas a ver que algunos llegan o porque los persigue el gobierno o por la necesidad O de por la necesidad comer, de salir, o sea, de que salir. ya Tengo que salir porque necesito. ya esto es invivible. Entonces tú dices, wow, algo está pasando. Una vez uno de los alumnos de otro, este era de derecho, Ujú. me comentaba, no sé, tocamos el tema de por qué los venezolanos son muy buenos vendedores. No sé, no, ¿qué te dijo? Me dijo, no, maestro, es que mire, dice, en Venezuela hay momentos en donde no hay dinero para comprar. Y dice, Ah, tienes lo del que, trueque. exactamente, Ya. el trueque. Dice, y tienes que ser muy bueno. A ver, te doy tanto, pero me das esto y empiezan o sea, se vuelven Sí. negociadores. Ah, bueno, fíjate que eso no lo viví, Ujú. porque eso es de un tiempo para acá, Sí, pero sí. sí lo escuché, que mucha gente lo hacía. Entonces, que la gente estaba viviendo prácticamente del trueque. O sea, mire, si yo hago esto o yo tengo facilidad de conseguir esto porque, no sé, no es que te gusta, trabajo en la fábrica de galletas y yo tengo la posibilidad de conseguir galletas, entonces tú tienes harina y yo te doy galletas, tú me das harina. Sí llegué a escuchar que eso estaba sucediendo, pero si te lo dijo alguien que realmente lo vivió. Sí, pues él No. viene inmigrante para estudiar, pero tenía esa parte de que, Ya, pues, nos venimos a estudiar, pero la necesidad ahí estaba. Este alumno tiene hace 2, 3 años, ponle que ahorita tiene 21, 22 años. ya, Entonces le tocó la época, no, sí, tú ya claro, estabas acá sí, sí. y Venezuela estaba yendo para Ya, abajo, ¿no? ya. Sí, es que fue como los años previos al COVID, más o menos esos 2 años antes de que sucediera lo del COVID. La situación fue la que yo siento que fue cuando más se complicó, pero no tuve la oportunidad de ir a Venezuela en ese momento. Entonces, no te lo puedo así como que afirmar porque lo vi, pero sí lo Pero escuché tienes mucho. testimonios Sí, sí, y de por viva ejemplo, voz. esto de la gente que te digo, es una señora literalmente estaba haciendo la limpieza ahí en un edificio y le escuché el tonito y dije a ella. Le pregunté, ¿usted es de Venezuela? Y me puse a platicar con ella. Y me dijo eso, o sea, ella había llegado por ahí, por la zona esta de la selva, que se vienen de Colombia y vienen atravesando todo Centroamérica. Entonces, para llegar aquí, pues se habían quedado aquí. Porque claro, aquí también como es una ciudad fronteriza, mucha gente, o sea, al final terminan llegando casi que aquí, a nivel de México, ¿no? Y muchos se quedan y otros a su Sí, meta que es pasar, ¿no? Otros ven que aquí ya tienen oportunidad y dicen, ya no me arriesgo más y me quedo aquí. Entonces, sí. Y bueno, cuando te toca ver, sí, sí pasé por unos temas de migratorios, por las oficinas que tienen aquí en Monterrey, que las quitaron de Lázaro Cárdenas y las cambiaron para Guadalupe, Apodaca. ok. Y pues es así como un estacionamiento completo lleno y un montón de varios países, por supuesto, pero un porcentaje muy alto de venezolanos ahí buscando temas, porque ahí también te dan documentos, pero cuando demuestras que vienes como refugiado y cosas por el estilo. O sea, ya hasta ese nivel, entonces tú dices, o sea, ¿qué onda? Yo cuando llegué aquí, si conoces a algún venezolano era porque se había venido a estudiar para acá y se quedó. Se venía por trabajo, que la gente de Ternium que traía gente de Venezuela, que la gente de Cemex que traía gente de Venezuela, que habían trabajado allá y les gustaban y se lo traían para acá, y cosas así muy específicas, ¿no? Ujú. Pero, y todos con sus permisos migratorios y cosas así. Pero, de hecho, yo traía permiso migratorio desde Venezuela, yo lo tramité en la Embajada de México en Caracas, entonces, pero de estar aquí con gente que no tiene documentos, que está en carácter de refugiado y cosas por el estilo, tú dices, ya va, espérate que... Es más Eso yo difícil. lo escuchaba de países del África y cosas así, yo nunca Sí, lo sí, sí. escuché de un país de Venezuela, pues entonces sí te da ciertas alertas, ¿no? Ok, ¿cómo percibes ahorita tú el tema? Digo, sé que no te metes tanto, Ujú. pero ¿cómo percibes el tema político en Venezuela con lo que acaba de pasar de que ganó o no ganó Maduro, que se quedó?
¿Cómo lo percibes tú? Mira, como ciudadano, claro, el que escuche esto, si está en pro, va a estar de acuerdo y si está en contra, va a decir que cómo se me ocurre decir eso. Pero yo, quizás como ingeniero, pues yo uso los números y las matemáticas y tú dices, ya va, 2 más 2 son 4 y si no Claro. da 4 algo está pasando. Entonces, cuando tú haces números y cosas, tú dices, ya va, esto, ¿qué pasó aquí, no? Tú dices un país en donde el partido de gobierno, el presidente, quien sea Chávez o ahora Maduro o al que pongan ahí del partido de gobierno, con prácticamente todos los poderes a su favor porque son personas del mismo gobierno, el Congreso del gobierno prácticamente el 100%, ya no tienen oposición. Entonces, quizás el tiempo de echarle la culpa a la oposición y a los gobiernos pasados ya pasó. Eso fue en el principio de los 2000. Sí, Pero después de veintitantos años en el gobierno, tú dices, pero el gobierno anterior fuiste tú mismo. exacto. 2 más 2 no es 4. De acuerdo. Todos los poderes los tienes tú, entonces la verdad es que si quieres hacer cosas buenas las puedes hacer. Porque tú, como dicen aquí en México, que suena bien gracioso, pero tú dices rana y salto. Entonces, 2 más 2 no es 4. ¿Ok? Entonces es cuando empiezas a ver y dices, pero ¿qué está pasando? Porque yo digo, deberíamos estar bien si cualquier buena idea que quieras proponer, nadie te la va a echar para atrás. ¿Sí? Que no es el deber ser, desde mi punto de vista. Porque siempre necesitas a alguien que te diga que no, para que al menos te haga pensar. ¿No? De hecho, yo lo uso como técnica a veces en algunas cosas así, platicando hasta en la escuela. De que cuando alguien dice, fulanito, ¿están de acuerdo? Y todos dicen, ah, sí. Ok. Y yo digo, no, yo no. Y todos como que reaccionan. Entonces le digo, ¿pero por qué? No sé qué. Yo digo, no, mira, sí. O sea, su respuesta era correcta, pero yo no estoy de acuerdo. Yo no pregunté si su respuesta era correcta, sino quién está de acuerdo y por qué. Bien. Entonces, siempre que haya alguien que no esté de acuerdo es bueno para que te haga más o menos pensar. Digo, siempre tiene que haber alguien que te lleve la contraria. Al menos lo veo yo, ¿no? De una manera natural en cualquier aspecto de la vida. Pero, entonces yo así lo veo, ¿no? Yo lo veo de esa manera. Después, bueno, si te pones a ver ahorita el tema de que si fraude, no fraude, o sea, yo creo que fraude, repito, así como un personal corriente de la vida que tú medio te ruede la ardilla y pienses un poquito y digas, a ver, ujú, los números son estos. Bueno, son esos. Si son, salieron de alguna parte, pues muestra las partes de donde salió. ¿Por qué no quieres mostrar las actas? O sea, como en cualquier elección. Aquí lo hicieron, yo vi en la televisión apenas salieron por estado, por no sé qué, por municipio. Tienes todo, o sea, si fue así, haya sido manipulado o no manipulado, pues tienes que mostrar una evidencia. ¿Por qué no muestras la evidencia, no? Por un lado. Por otro lado, el tema de que si hackearon o algo, y vuelvo y repito yo así, desde afuera yo. No tengo mucho conocimiento de temas de computación y de hackeos y cosas de esas, no soy hacker ni nada por el estilo. Pero entonces tú dices, ya va, espérate. Si hackearon el sistema, entonces no deberías tener ni una solución ni otra. Claro, Lo hackearon, ¿sí o no? claro. Yo digo, mira, hackearon esto. Ah, ok, entonces hay que Entonces no hay repetirlo. No hay resultados. resultados. Hay que repetir esto porque se dañó el sistema y no podemos sacar nada. Ah, no. Para sacar una cosa, no, pero para sacar otra sí funcionó. Entonces yo no entiendo cómo hay gente que todavía no ve eso, ¿no? Yo digo, porque es más que obvio. Lo que vaya a pasar, solo Dios sabe. Pero si tú quieres buscar como que una realidad de esto, yo digo, pero repito, como ingeniero así, yo digo, bueno, déjame sumar aquí 2 2 4 3. Esto no me da. Si Venezuela fuera una persona, ¿qué le dirías? O sea, Oh, qué fácil. como ente, o sea, ¿qué le dirías? Corre por tu vida. Ah, no, no. No sé, no se me ocurre algo Despierta. así. Oye, sí, no sé. Sí, como corre por tu vida. O sea, sí. Es que duele mucho porque, repito, por ejemplo, yo a veces tú desde fuera o a estas alturas de mi vida, después de tantos años, tú piensas y quisieras hacer a veces pensar a otras personas más jóvenes también, ¿no? Pero la verdad es que su realidad es otra.
entonces es más complicado, ¿no? Porque yo, por ejemplo, yo tengo un sobrino que nació cuando yo me vine para acá. Entonces él toda su vida ha sido esa. Entonces él no conoció lo que yo conocí. Entonces él hacer un análisis no... Sí, él O no sea, tiene punto de sí, exacto, comparación. no tiene punto de comparación. O sea, sin ánimo de menospreciar nada, sino que no tiene. O sea, eso es Ujú. lo que él ha visto toda su vida. Entonces, pues eso es lo que ha visto. Compararlo es diferente. Entonces, toda la gente joven que está allá no tiene mucho punto de comparación. Independientemente de que tengas información a través de redes sociales y amigos viviendo en otra parte y que te digan que aquí está mejor, que allá está peor, es simplemente un cuento, no lo viste, ¿sí? Yo puedo dentro de todo analizar porque yo viví etapas distintas de la vida allá de un ciudadano común y corriente en Venezuela en esa época y ahora pues, claro, ahora ya fuera también. Entonces, tienes otros puntos de comparación distintos. Ok. Pero entonces eso yo le diría, no sé, eso, Corre por tu vida. corre por tu vida. No sé, no se me ocurre otra cosa. ¿Por qué es eso? O sea, yo digo, o sea, ve, no sé, ve más, ve el mundo, que hay otras cosas que pueden suceder. Con o sin las personas que están ahorita ahí. O sea, pero simplemente es hacer cosas diferentes. Pero eso implica que Venezuela como persona, que al final son las personas, Ujú. realmente analicen, piensen, vean y participen bien en el buen sentido, ¿no? Digo, porque yo creo que una de las cosas que está pasando ahorita es precisamente consecuencia de eso, de que Ujú. por fin muchos decidieron participar que antes no lo hacían. Sí, sí, fue Entonces, muy grande el número. eso, y que yo creo que muchos no se lo esperaban también. Entonces, eso fue así como que un sacudón ahí, ¿no? Para muchos, y yo creo que Venezuela está pensando en eso ahorita, ¿no? Sí está corriendo por su vida. Ok. No huyendo, pero sí corriendo. Ok. La misma pregunta, pero ahora quitamos Venezuela y ponemos México. ¿Qué le dirías a México como ente o como persona? Uf, y si me sacan. Si me sacan de Sí, México, lo me político, entonces, pues, sí, comprometes. lo político. No, es que fíjate que yo creo que es lo mismo. Yo sé que es difícil a veces decirlo porque a mí me lo preguntan mucho. O sea, así como te ven de extranjero y aparte de Venezuela. ¿Y usted cree que aquí también va a ser lo mismo? No sé qué, no, no. Yo no sé, la verdad, si vaya a ser lo mismo o no, porque pues, tampoco eres vidente ni cosas por el estilo. Pero sí le diría a las personas, a México y a las personas en general, que también, o sea, esa parte de que realmente empiecen a pensar en participar, Bien. en ver, en analizar, porque yo ahorita participé en mis primeras elecciones aquí porque ya me naturalicé mexicano. Entonces, digamos que ahora yo lo puedo decir con más propiedad porque soy mexicano. Claro, excelente. Bien. Entonces, y participé en las elecciones ahorita presidenciales. Este, y, mm, por ejemplo, el tema, yo me inclinaría por lo mismo que te decía ahorita de llevar la contraria. De llevar la contraria es bueno dar una opinión diferente, al menos para poner a pensar, que yo creo que es lo que nos hace falta, realmente ponernos a pensar y no actuar así como borreguitos nada más de que porque vemos, porque dicen, porque fui con mi primo y él hizo esto y yo también lo hice. Y que pienses un poquito. ¿Por qué? Porque este tema que yo veo aquí es de también como empezar a dejar todos los poderes en manos de una sola persona, o de un solo partido o algo de eso, yo lo veo como delicado y peligroso. Para mí es complicado porque definitivamente, o sea, independientemente de que quieras hacer cosas buenas, no siempre lo que queremos, porque como dicen por ahí, a veces hago cosas buenas pero que parecen malas o hago cosas malas que parecen buenas. Entonces, si yo mismo, yo lo he utilizado como una regla en mi vida, si nadie me dice nada, yo lo estoy haciendo bien. Ok. Yo todo lo hago bien, porque nadie me dijo nada. Entonces, si alguien me da una crítica, me da un ejemplo, me da un comentario, pues me hace pensar. Entonces, si me haces pensar, puedo analizar para después decir, sí lo hice bien. O, no, mira, lo puedo hacer mejor. O la estoy regando.
pero como nadie me dice nada, pues yo sigo. Entonces, yo creo que ese es un punto bien importante. Que exista quien pueda decir, no estoy de acuerdo. Para que al menos piensen y que si después esa sí era la solución, lo hagan. Pero que lo hagan pensando, no simplemente porque vamos a hacer esto y todos van a decir que sí. Ese es un tema que yo lo veo como un poquito delicado. Más allá de que sea proyecto, o sea, un espejo de lo que está sucediendo en Venezuela o no, porque al final son idiosincrasias distintas, son cosas diferentes. Yo le digo a la gente, mira, aquí es distinto en el sentido, primero la economía. En Venezuela la economía ha dependido por muchos años básicamente del petróleo. Entonces, cuando no está funcionando lo del petróleo, pues vas para abajo. Si funciona el petróleo, vas para arriba. Aquí tienen digamos, aquí en México tenemos la oportunidad de que hay muchos campos para trabajar la economía, desde el turismo, la agricultura, el petróleo también, pero hay muchas otras cosas, entonces es más diversa el tema de la Sí. economía. Y que tenemos 50 millones de mexicanos en Estados Unidos que mandan divisas y, Sí, un montón o de sea, cosas. Tienes, la frontera tuya no es Colombia, Brasil, sino ni la selva amazónica, sino que es Estados Unidos, entonces siempre va a haber cosas distintas. Y por la misma historia o cultura es otra cosa. Entonces, pues al final no tiene por qué ser igual ni va a ser igual. Este, pero yo sí siento que dejar el poder en manos de una sola persona al final no es tan democrático que digamos. Entonces yo sí digo, mira, tengan cuidado, escuchen, analicen. Yo siento que los jóvenes ahorita pues les falta un poquito eso de como involucrarse, involucrarse un de poquito acuerdo. más en estos temas para que realmente veamos. Yo les decía, oye, ¿escucharon lo que están haciendo la campaña política? ¿La vieron? ¿Están viendo entre líneas lo que dice el mensaje de todos por igual, de partidos de gobierno y de contra también? Digo, oye, vean realmente cómo a lo mejor en algunos casos hasta están insultando de una manera muy sutil, pero te están insultando. El otro que está diciendo es para que vengas como borreguito, hagas esto o algo. Oye, lean, analicen, escuchen, vean. No vean el color nada más y la campaña y el TikTok y cosas por el estilo. Entonces ahí es donde está el tema, porque al final lo que viene de aquí en adelante es para ellos básicamente. Sí. Ok. ¿Y qué les dirías ahorita a las personas, tus connacionales que están en Venezuela? Ujú. ¿Qué les dirías a ellos? Pues yo igual, que tomen conciencia, que analicen de verdad, que hagan esa suma del 2 más 2, Ok. ¿sí? Porque, bueno, hay muchos que ya la tienen y ya la hicieron, pero hay otros que todavía no. Entonces, yo creo que sí tienes que buscar la manera y nada es eterno, o sea, nada es eterno. Así como en algún momento vimos que había gobiernos que no hicieron las cosas bien, que no eran los gobiernos de ahorita, ni nada socialismo, ni esto, ni, sino el bipartidismo que existió en los años 70 y 80, Ujú. no funcionaron en algún momento y buscamos la manera de cambiar, pues, ¿por qué no ahora? Entonces, si Si vemos ya que se las hizo cosas una no están vez, funcionando, pueden ajá. suceder otra vez. Entonces, yo digo, no ceguemos a eso, a que pues, existe una posibilidad de cambiar. Hubo una declaración que se me hizo muy fuerte. Ujú. Se me va el nombre de la persona. Es coautor con Agustín Laje en el libro de la Nueva Izquierda. Se me va el nombre de la persona. Pero él decía, la única solución ahorita para Venezuela es el levantamiento armado. Y yo, wow. Se me hace una declaración muy fuerte, Sí, pero digo, no sé qué más queda para Venezuela. no sé, no sé. Porque los caminos normales, naturales, de paz y todas estas cosas, pues ahí están. Y no han funcionado y ahorita parece que funciona, pero no sé si realmente es la manera. em, Porque mucha gente ahorita comenta de que, bueno, sí, es que lo que está pasando es lo que tiene que pasar, solo que no es tan rápido y no nos desesperemos. Entonces a lo mejor ese puede ser un eslogan ahorita de que no te desesperes, que por ahí viene lo mejor. Esa es una opción, porque a veces
te desesperas y tienes dos opciones, o la riegas o te rindes. Sí. Entonces, y la desesperación de repente no es la mejor manera Ujú. de tomar una decisión y eso, sino más bien seguir como que siendo constante en lo que Sí, estés luchando para ver qué se porque logra. la persona que le estaba entrevistando dijo, oye, pero eso implica muertos. Dijo, pues los muertos ya están. O sea, los Eso es muertos ya cierto. están Sí, y sí ha son habido por muchos. hambre Ujú. y por persecución política. Y dice, esos ya están. El problema es que sigue el mismo gobierno. Entonces digo, y es lo que dijimos, no son los venezolanos, no es en contra de eso, es un pequeño sistema que personas se enquistaron en el poder y ya no Ya las no. pueden sacar, ¿no? Entonces digo, esa declaración a mí se me hizo muy temeraria, pero también no la veo muy fuera de la realidad, porque digo, ya estuvo Guaidó, ya estuvo Mm. ahorita este señor, Sí, mucha gente, ¿qué más sigue? yo me atrevo a decir que mucha gente piensa en eso como solución. Ojalá que no, ojalá que por alguna razón, digo, yo no tengo Sí, las yo actas tampoco. Ujú. para poder decir ganó fulano, pero como dices, el 2 más 2, viendo toda la gente que fue de Colombia a Venezuela, que iban por lanchas, por la gente que estaba en los puentes pasando, digo, es la realidad, es innegable. O Ujú. sea, fue algo abrumador lo que pasó Ujú. para decir que ganó por no sé qué el doble, o sea, cuando en realidad fue al revés, ¿no? Entonces, Ujú. no tengo cómo poder comprobarlo, pero no me Sí. parece fuera de la realidad lo que pasó. Sí, Entonces, por eso te digo, o sea, yo lo veo, no, yo no estuve, yo no participé en la elección, lamentablemente, este, pero lo saco como con matemática básica y elemental y no me dan los números, entonces tú dices, ya va, aquí cualquier persona, que lo vea así, de esa manera como objetiva y lógica, no te da la ecuación, no da. fíjate, esta parte ahorita que comentas me resuena. Digo, también a veces hay notas muy rojas y amarillistas, pero como no he ido a Venezuela, no Ujú. tengo el gusto de conocer tu país. eh, ¿Qué tanto es realidad que la gente, digo, pues, si pasa aquí los que vienen de Venezuela a México, que tienen situación de calle, ha habido muchos videos donde la gente está sacando comida de la basura y toda esta parte? ¿Qué tanto tú conoces que esto sea verdad? Digo, sé que tienes tiempo de no ir. Allá, Ajá. oye, no sé, la verdad no. No has Yo, visto. yo la última vez que fui no vi eso. Este, lo que te comenté hace rato, que sí vi, por ejemplo, mucho deterioro, que eso también, eso habla, por supuesto, cuando tú vas a cualquier sitio. Yo siempre Sí, digo, por claro. ejemplo, yo como ingeniero civil, tú dices, donde no estén construyendo está pasando algo. Buen punto. Sí, porque tú dices, recorre México y tú vas, ciudades que estén haciendo alguna construcción, tú dices, aquí esto está prosperando, esto va a crecer, alguien quiere venir a vivir por acá, por alguna razón están haciendo casas, están ampliando vialidades y cosas por el estilo. Si lo tienen olvidado, tú dices, algo está pasando aquí, ¿sí o no? Yo siempre Claro. pienso, o sea, porque de hecho es una de las actividades económicas que más generan empleos, ingresos en la construcción. Entonces, cuando yo lo veo desde ese punto de vista, yo digo, bueno, eso dice mucho. Y la última vez que fui, la verdad, yo no vi que estuvieran haciendo nada. O sea, más bien lo que se estaba haciendo se había detenido, se había parado. Y entonces, hubo una época en la que, repito, o sea, echándole culpas al gobierno anterior, pero el gobierno anterior ya hace Ya 25 son años del ellos. gobierno Sí, anterior. sí. Y tú dices, ya tú no puedes seguir con el tema de la cuarta república, la tercera, no sé cómo la llamen. Hay, Ujú. hay una frase, bueno, una anécdota que creo que viene en el libro de Cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Ujú. Carnegie, Ujú. en donde llega un nuevo presidente, ¿no? Ujú. Y le dice el saliente, le dijo, te voy a dejar dos cartas para que cuando tengas un problema muy fuerte, abras el primer sobre y lo leas. Entonces el nuevo presidente pues llega y de repente se mete una bronca muy fuerte, Ujú. abre la primera carta y dice, échame la culpa de todo lo que haya pasado. Entonces ya, el anterior presidente era el Ok. peor, bla, 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 bla. Así cuando tengas la segunda, vas a abrir la segunda. Entonces, Ujú. de repente pasa un tiempo y se le viene otra bronca. Ok. Abre la carta y dice, empieza a escribir dos cartas. Es decir, se te Nada. acabaron las Se te acabaron opciones. las opciones. Puedes echar la culpa
una vez, pero dos Pero dos veces veces no. ya eres tú el Ya responsable, eres ¿no? tú. Entonces, eso es lo que pasa y que no ve la gente. Oye, sí hay en pasado, el actual presidente, lo digo con respeto, pero es el producto de mal gobierno del PRI y mal gobierno del PAN. Esa es una realidad. ¿Por qué llegó? Porque, compadre, robaste, porque fuiste peor, porque fuiste todo, que hiciste crecer a lo malo. ¿Qué esperabas? La Mm. gente esperó lo que pasó con Hitler, lo que pasó en Venezuela, lo que pasó en No. México, lo que acaba de pasar con Milei, que necesitan el cambio desesperadamente. Ujú. A veces no funciona. A No. veces son esas figuras mesiánicas Ujú. y se equivocan para mal porque ya están en el poder. Ujú. Entonces es difícil hacer esta parte, pero hablando y regresando al tema de Venezuela, eh, yo hago votos, ojalá que por algún milagro pasara, porque es una oportunidad que pocas veces se va a volver a presentar, ¿no? Claro, sí. No, y lo otro es, pues también a lo mejor siento yo que mucha gente también quizás habrá pensado, bueno, seguir en el mismo gobierno, pero también con otro personaje, ¿no? Que también eso de alguna manera hace ver un cambio, ¿no? Pero ya cuando es la misma persona, que me quiero quedar aquí, que me quiero quedar aquí, me quiero quedar aquí, digo, ya va, espérate ya. Sí, güey, es buen punto el decir, oye, ya estuvo otra, bueno, pues deja a Ya, alguien más, hombre, pero ya, ya. ya tú atrás de Porque aparte, bambalinas. aparte como, no sé, se puede ver en otros aspectos de la vida, en el trabajo o algo de eso, cuando tú estás de líder de algún área, algún proyecto, alguna cosa o algo de eso, tú también tienes que preparar personas que te vayan a suplir en un futuro. Entonces, si este es un buen equipo, tú debes tener gente en la que puedes confiar que puede estar allí. Y que tú no estés y esté otro. Entonces, ¿dónde están esas personas? Y ahí es el Cuando ya punto. tú no te quieres quitar de aquí, yo digo, bueno, espérate. Yo debo ser bien malo porque no hay nadie preparado de que pueda hacer la chamba que yo hago. Y Sí, por otro lado es, algo quiero, no le quiero dar a nadie porque me lo quiero dar todo yo. Entonces, alguna cosa o algo no quiero que descubran. Pero siempre, si tú no tienes ningún tema pendiente, más bien deberías ir preparando gente para que sean las personas que van a estar en el futuro ahí. Y mantener una ideología, pero tú dices, es que ni eso lo ves. Entonces, yo digo, ya va, espérate, no entiendo. ujú. Dos más dos no da cuatro. Insisto. Ok. Sí, es esta parte, entonces, hacer ese voto de confianza que ahorita, digo, lo Habrá que veo muy decirle a difícil. mi amigo allá que haga esas dos cartas. Pero ya la primera ya la usó. Sí, pero ya, digo, hace Por eso. algunos añitos que debió Así es. haberla hecho, ¿no? Pero bien, entonces en esta parte, eh, ya para ir terminando, ¿qué les quieres decir a tus compatriotas venezolanos? Wow. Es así como un compromiso bien grande decir algún mensaje. Fíjate, yo creo que eso no, que uno no debe desistir de las cosas que quiere, del ideal que tienen, que realmente participen con conciencia de las cosas, que no se dejen llevar ni por una cosa ni por la otra, que realmente lo analicen. Porque digamos, yo defiendo eso, yo defiendo el hecho de que me puedo equivocar, que puedo hacer algo en lo que los demás no estén de acuerdo, pero que lo hice con conciencia. De He acuerdo. tratado de hacer las cosas en mi vida así y yo creo que es la mejor manera para que funcionen. Entonces, es eso, que pienses, que analices y que tengas un argumento para que puedas estar de una parte o de otra. Porque lo que más me duele a veces es saber que hay gente que están de acuerdo con uno, con otro, pero simplemente porque ven a los demás. Y yo digo, ya estamos en un momento en el que ese no es el argumento válido. Es como las dos cartas que acabo de decir. Ya la carta de sigue a los demás, ya la utilizaste. Ahora haz tus propias cartas y realmente analiza bien la situación y ten tu argumento. Que tú puedas defender las cosas con argumentos, no siguiendo a los demás como un borreguito. Excelente, Yo creo que excelente. eso sería lo que yo diría. Muy bien. Hacemos entonces ese voto por Venezuela que pueda Sí, reaccionar y que claro que sí, el porque poder. al final, pues, yo no sé, uno no sabe en la vida qué va a ser al día siguiente, pero ya tengo, digamos que una estructura de vida hecha aquí.
Y cada vez que van pasando los años se te hace más difícil pensar en regresar de alguna manera, ¿no? Pero el hecho de a lo mejor de regresar a vivir, no, pero sí de poder ir con tranquilidad, de ir a abrazar a tu gente, de Claro, estar, de poder tomar la decisión de ir y no de pensar de que a lo mejor ahorita puedo, pero la situación no está, mañana no puedo y el otro día no sé si me dejen entrar o me dejen salir, yo, porque hasta miedo te da a veces, de que digas de que vaya a pasar alguna cosa o algo de esto, ¿no? Yo la última vez que fui a Venezuela, la verdad, saliendo del aeropuerto, la gente de ahí del aeropuerto que trabajan ahí, los de seguridad y eso, hacían comentarios bien fuera de lugar. Así de esos de que, otro desertor y cosas así. Yo digo, ya va, espérate. Cualquier persona puede estar fuera de su país y venir y regresar. No sabes qué estoy haciendo, de qué manera estoy tratando de dejar el buen nombre de mi país fuera de aquí, porque ese es otro. O sea, uno también fuera del país tiene un compromiso mayor también. Porque claro, cualquier cosa mala que hagas, pues yo no quiero estar escuchando las noticias que digan una banda de delincuentes son de Venezuela. Yo no quiero escuchar eso, porque claro. yo de allá soy. Entonces, yo quiero escuchar es que digan, no, es que mira, todos los venezolanos que yo conozco, que he visto aquí, son gente buenas personas, trabajadoras, luchón. Eso es lo que yo quiero escuchar. Entonces, tú porque te quedaste allá no puedes pensar que yo estoy aquí, o vendiendo la patria o haciendo qué cosa, ¿no? Estoy tratando, tengo el compromiso de dejar bien a mi país y aparte estoy luchando como cualquier otra persona, solo que en otra geografía. Claro. El problema que comentas es bien real porque a Ujú. veces la gente que viene de sistemas opresores viene con la mano dame. Por decir, comparado creo que son los jamaiquinos que andan aquí en Los Monterrey, haitianos. haitianos, Ujú. oye, que vienen a trabajar y Increíble. se ponen a vender pollos y unos pusieron ya Mi admiración. restaurantes. Digo, qué, qué, Yo le hago qué, ese qué gran... comentario a todo el mundo y digo, son increíbles, Sí, increíbles. perdón. En el mercado de abastos hay un chorro de El haitianos. mercado y No, en trabajando. cualquier parte. Yo estoy trabajando ahorita en la UR, Ujú. y casi todo el personal de limpieza de ahí, sabes que la UR queda cerca de la Alameda. Sí, Y esa zona del centro había muchas es casas cierto. viejas como abandonadas. Pues todas las han rentado pura gente de Haití y viven en familia. Y tú los ves en la mañana salir temprano todos arreglados a sus trabajos, acomodaditos y no sé, hacer el trabajo que sea. Al mercado de Juárez, haciendo limpiezas ahí en la universidad. Hay mucha gente haciendo el trabajo de limpieza allí, pero todos vinieron bien organizados y a trabajar de paqueteritos en el supermercado, de organizar cosas de vigilantes en los centros comerciales, pero llegaron así como que yo quiero trabajar. O Sí, sea, no, ellos no llegaron vinieron a trabajando. pedir, no los ves en ninguna parte, todos están trabajando. Sí, porque ese es el chiste, que puedes llegar a trabajar excelente, pero llegas, Ujú. dame. No, o No, sea, no es dame, es trabajo. es cómo te ayudo para que Claro. salgas adelante. Yo te digo, he visto que andan vendiendo pollitos. Si les quedan crudos o no es otra cosa. Bueno, el que No, corta cabellos que se ha hecho famoso en el sí, puente o en la estación del metro, algo así. pero ese es Ujú. el tipo de dices, oye, wow, ese es el tipo de gente Sí, que llama la atención que dices, son increíbles, la verdad. exactamente. Sí, yo creo que mucha gente ni se había dado cuenta de la capacidad que traen ellos como extranjeros y cómo se organizaron, Sí. porque está padre ver eso. Eso sería un tema muy interesante Fíjate, vamos a tener que conseguir unos haitianos para hablar con ellos. para hablar con ellos, para ver por qué traen esa mentalidad y todo, ¿no? Ya te los conseguimos. Ándale, Ahí en por la favor. universidad. Ah, pues dices que ahí hay, Sí, ¿verdad? están, yo los veo cuando voy en la clase en la tarde, que estoy dando clases ahí. Este, Genial. ellos son, yo creo que el 80% del personal de limpieza son gente de Haití. Y bien trabajadores, ¿no? Bien trabajadores, bien Wow. trabajadores. Están ahí, están recogiendo, haciendo todo, lo mantienen bien padre y todo. Claro, yo creo que ellos como vivían por ahí se ofrecieron también, porque viven ahí cerca. O sea, Claro, muchas casas por ahí de esa zona del centro están habitadas por ellos. Entonces, pero viven como en familia, bien padre. qué bueno. Ujú. O sea, no perdieron esa raíz ni esa No, cultura. no, 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 no. Qué bueno. Ese es el tipo de culturas que hacemos un sincretismo Claro, y crece la nación en donde esté, ya, ¿no? Porque obtenemos lo mejor de ellos y obtienen lo mejor de nosotros claro. y eso hace crecer a un pueblo, Y ¿no? fíjate que son de los menos que he escuchado que quieren pasar para el otro lado. Mm, Que estando aquí ya se quieren quedar aquí. ok, Mucho.
son los que he escuchado así más, así de que aquí les ha ido bien, que no sé qué, que ya se están como estabilizando y todo. Excelente. Sí. Te voy a tomar la palabra, maestro, para que nos ayude. Ya los traigo. Pues muy bien. No sé si tengas algún mensaje final, algo que me haya faltado preguntarte o que quieras decir. No, que más ya me hiciste unas preguntas ahí bien capciosas, ahí dándole mensajes a la gente. Muy bien. Sí, porque pues no soy líder de nada, líder de mi vida, si caso. Pero eso, la verdad es que yo creo que así como para cerrar como una experiencia de vida, eso que decía, siempre pensar así como que búscate a alguien que te lleve la contraria. Ok. Búscate a alguien que te lleve la contraria para que te haga pensar. No para que resista lo que vas a hacer, sino que te haga pensar. Y que al final tengas un argumento válido para defender lo que estás haciendo, para darte cuenta que lo estás haciendo bien o para que te corrijas. Pero siempre búscate a alguien que te diga, así Bien. no es. O Perfecto. yo no estoy de acuerdo. Perfecto. Pues entonces hacemos ahí un voto de confianza y de oración por Venezuela. Siempre. Para que ya esto termine para bien. Que termine, que se tomen decisiones para bien. Así es. Y que sea para beneficio de nuestros hermanos venezolanos. Así es. Perfecto. Maestro Leonard, pues entonces muchas gracias por haber ti. aceptado la invitación, por dedicarnos tiempo. Nos retrasamos un poquito porque estábamos en otra grabación. No te apures. Pero muchas gracias por tu tiempo, por tu confianza. Dale. Y cualquier cosa estamos aquí. Por el espacio. Está muy, muy padre esto porque pues a veces uno tiene cosas que quiere decir o que quiere platicar y no te das cuenta, ¿no? Y estos espacios son interesantes que existan ahorita, que hay muchas maneras, ¿no? No sabes a quién vas a llegar. Entonces, exacto, porque ya mandaste el mensaje y ahí quedó, ¿no? Está en la red. Ojalá que la gente te escuche y escuche todas estas cosas realmente con conciencia de que lo quieres escuchar y quieres ver qué hay detrás de todo esto. No simplemente por una moda, sino que realmente quede y llegue. Yo creo que sí está llegando, porque pues yo los he escuchado en algunos casos a otras personas que tienen su podcast y esas cosas. Claro, uno va más o menos inclinándose en los temas que te gustan, pero al final a alguien le llega. A alguien exactamente. Le llega. Y eso es importante. Por eso el nombre, Historias No Contadas. Entonces ya se contó otra historia. Tengo muchas sin contar, pero esas no se pueden contar. No, hay otras, algunas sí, otras no. Muy bien. Pero sí. Muy bien, pues mil gracias. A ti. Gracias por tu tiempo, por ti. tu espacio A ti. y por ayudarnos a entender un poquito más de Venezuela a través de tu persona. Dale, muchísimas gracias. Dale. Pues muy bien, gracias por habernos escuchado, visto y estamos en contacto. Dios siempre es bueno y Dios siempre provee, entonces hay que confiar y buscarlo. Y pedimos oración ahorita por la situación que está pasando en Venezuela, para que Dios de alguna manera se manifieste y toque conciencias y corazones y que lo que se decida sea para bien de Venezuela. Muy bien, gracias y estamos en contacto. Hasta luego, bye bye. Listo.